Buenos días, ¿cómo están? Un poquito lloviznado. ¿Qué vaina? Bueno, listo, entonces, notación asintótica. Resulta que para hablar de este tema de la notación asintótica, tenemos que hablar del orden de crecimiento. El orden de crecimiento es ese temita del que veníamos hablando, ¿sí? Del TDN. Entonces, todas las funciones que yo ponga ahí es el orden de crecimiento de la función. Entonces, yo tengo que si una función es TDN lineal o grande de n, pues la función va a crecer así, de forma lineal, ¿sí? Si es elevado al cuadrado, pues va a crecer así, como la cuadrática. Si es logaritmo, pues va a crecer así, un poquito más asintóticamente, ¿sí? Más con una asíntota que tiende al infinito, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, es entender, pues representar todas esas formas matemáticas que ya son bien conocidas para nosotros en el comportamiento de un algoritmo, ¿sí? Entonces, este algoritmo, evidentemente, este algoritmo de acá, pues va a ser mucho menos eficiente que este algoritmo de acá, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de unas notaciones que son con letras griegas y vamos a entender un poquito más esa notación. Entonces, por ejemplo, para empezar, para ir calentando con esta vaina, supongamos que tenemos 4 algoritmos para resolver un mismo problema. Los tiempos de ejecución de cada uno de los algoritmos son 200n, 6n cuadrado, 3n al cubo sobre 2 y 4 logaritmo base 3 de n, teniendo en cuenta el orden de crecimiento de la función de tiempo de ejecución, determinar la eficiencia de cada algoritmo. Si dispone de 500 segundos para ejecutar cada algoritmo. ¿Cuál es el tamaño máximo de la entrada que puede procesar cada uno, teniendo en cuenta que una máquina puede ejecutar 100 instrucciones sobre segundo? Usted ya sabe hacer eso. Usted tiene 200 n, ¿sí o qué? Sobre, estas son las instrucciones. Sobre, decimos que hace 100 instrucciones sobre segundo, ¿sí o qué? Y eso va a ser igual a, dice que solamente dispongo de 500 segundos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tengo que despejar? Esta señorita de acá, ¿sí? Usted ya pues hace un despeje normalito. Queda 500 por 100 sobre 200. Esa sería la forma y para esas vainas pues es la misma terapia. Listo, entonces el algoritmo 1, el máximo tamaño de n que puede manejar es 250. Ese es su máximo, ese es el máximo tamaño de n que él puede ejecutar en 500 segundos. Y es muy malo. ¿Cuánto es el que sigue? $32.2. Entonces, en esencia, mire que este algoritmo, 4 logaritmos base 3 de n, una cosa espectacular. Mire el tamaño de entrada que puede manejar, es un tamaño que ni siquiera la calculadora es capaz de sacar, es un número demasiado grande, ¿sí? ¿Por qué es tan bueno ese algoritmo? Pues por la sencilla razón que cuando yo veo este logaritmo base 3, quiere decir que el problema lo va partiendo de 3 en 3 y seguramente va cogiendo una parte del problema. Entonces, a medida que él va avanzando, acuérdese de la función logarítmica. La función logarítmica es así. Entonces, entre más avanza, entre más grande es la entrada, mejor se comporta, más efectivo es, ¿sí? Entonces, tenga eso en cuenta cuando vea ese logaritmo. No le puede, usted por ninguna razón me puede decir que un algoritmo con comportamiento logarítmico es más malo que cualquiera de sus otros. Eso es lo mejor que puede pasar, ¿sí? O pues que sea constante, ¿no?
Entonces, pues ahí en esencia, pues ya lo sabe, ya usted con esto, ya usted puede saber, o ya me puede decir de una manera más intuitiva cuál algoritmo es mejor. ¿Sí? Mire, pues que este algoritmo que está elevado al cubo, pues es absurdamente malo porque solamente puede manejar 32, una entrada de 32 enteros para 500 segundos, o sea, en lo que le decía ahorita, 8 minutos, sí, 500 segundos son 8 minutos con 40 y pues ordenar un arreglo de 32 elementos en ese tiempo, pues no sirve para nada, o sea, no tiene sentido hacerlo. Listo. Entonces, para hablar de las notaciones, vamos a tener tres notaciones principalmente. Inicialmente, la notación tita o teta. Con la notación teta, lo que sucede es que dice específicamente o por allá muy académicamente que existen dos constantes positivas C1 y C2 y un n sub 0, tal que existen dos funciones C1 por GDN y C2 por GDN que encapsulan la función principal o la función de crecimiento. En palabras simples o dicho en cristiano, la función de mi algoritmo, que siempre va a ser esta, siempre el TDN de mi algoritmo va a estar determinado por esta señorita de PDN, ¿sí? Entonces eso me dice que mi algoritmo o la complejidad de mi algoritmo, cuando yo vea esta letra tita o cuando yo vea esta notación así, TDN es igual a tita de, no sé, de n cuadrado, por decir un ejemplo, quiere decir que va a haber dos funciones para las cuales mi algoritmo nunca va a estar ni por encima de una ni por debajo de la otra a partir de un punto cualquiera. Sí, a partir de un n sub 0. La idea sería pues uno encontrar ese n sub 0 para el que se cumpla eso y el par de constantes C1 y C2. Entonces, ¿cómo se abordaría ese tipo de ejercicios? Por ejemplo, encontrar los valores de C1, C2 y n sub 0 para el siguiente f de n. Listo, entonces yo digo, bueno, partiendo de aquí, ¿sí? ¿Cuál es el mayor orden de mi función? N cuadrado, ¿sí o qué? ¿Sí? Como es n cuadrado sobre 2 y le están restando, yo parto de la premisa de que nunca, 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 nunca va a ser más grande que eso. Esa es la función, o va a ser más grande, o va a ser más, o va a poderse hacer más pequeña. Voy a decir que C1 por n cuadrado es menor o igual que f de n, y esto es menor que C2 por n cuadrado. Listo. Uy, súper, me quedaron unos rayoncitos ahí. Vamos a escribirla bien. Entonces dice que tengo C1 por n cuadrado es menor o igual a n cuadrado sobre 2 menos n medios. Esta es la función. Y esta al mismo tiempo es menor que un C2 por un n cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque así decía por acá el postulado. Así es el teorema. Sí, el teorema dice que para yo encontrar esos dos valores, pues tengo que plantear esta inecuación. ¿Sí? Entonces, listo, vamos a resolver esa inecuación. ¿Para qué? Para poder encontrar un C1 y un C2, que realmente yo los determino de forma arbitraria. O más que arbitraria, yo hago un proceso de tantear, se llama un proceso de tanteo. Yo tengo que tomar un GDN. Entonces, para yo tomar un GDN, yo puedo tomar cualquiera, el que yo quiera, ¿sí? Pero para efectos prácticos, como la función, el mayor exponente de acá es n cuadrado, yo parto de esa premisa. Y como ese n cuadrado se está dividiendo y se está restando, ¿sí? Yo puedo decir que habrá un valor de n para el cual se cumpla esta función, o habrá una función n cuadrado que sea menor que esta. Sí, evidentemente sí. Si yo, por ejemplo, pongo, no sé, digamos n cuartos, en algún punto será verdadero, ¿sí? Y aquí pues simplemente n cuadrado, porque esto como le está restando pues siempre va a ser menor. Entonces, lo que yo necesito es encontrar C1, aquí un signito de pregunta, y C2. Bueno, y un n sub 0, que todavía no conozco. Ese es el objetivo. Entonces, para yo encontrar C1 y C2, que es lo primero que voy a hacer, pues tengo que despejarlas. ¿Cómo puedo despejar C1 y C2? Muy sencillo. Voy a dividir o voy a multiplicar toda la inecuación por n cuadrado. ¿Sí o qué? Entonces, si yo multiplico todos los elementos de la inecuación por n cuadrado, pues va a pasar esto. Esto es menor a un medio menos 1 sobre. Y esto es menor
S2. De forma intuitiva yo puedo decir quién es S2. Yo puedo encontrar, existe un valor para el que esto, mejor dicho, hay un valor para el que nunca va a ser más grande esta vaina de acá. ¿Cuál será? Un medio. ¿Por qué un medio? Porque es el único que no va a crecer. ¿O es el único que no va a crecer? No. Yo a un medio le estoy quitando. Por mucho que yo le quite a un medio, pues nunca le voy a poder. Nunca va a ser más grande que un medio, ¿sí o qué? Con números positivos, ¿no? Estamos hablando en términos computacionales, entonces usted tiene que tener en cuenta que todos son números positivos, no existen los números negativos. Siempre, todo, en este curso todo es positivo, porque son matemáticas discretas. En matemáticas discretas no existen los números, no existen ni los negativos ni los números flotantes. Todos son puntos discretos, ¿sí? Todos son exactas, porque son computacionales. Entonces ya tengo el valor de, ay no, este no era C2, qué pena. Ya tengo el valor de C2. Entonces ya dije que C2 es un medio. ¿Por qué? Porque pues esto siempre le voy a ir restando. Entonces ya me quedo nada más con esta partecita de acá. Es un poquito más engorrosa. De hecho, yo aquí puedo sacar el valor de n sub 0. Dice que C1 tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, yo podría decir que n es 1. ¿Sí o qué? Si fuera 1, un medio menos un medio es 0. 0 es mayor o igual que 0. Sí. Pero, yo no quiero trabajar con el número 0. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que n sub 0 es 1. Es 1, no, es 2. Porque si le pongo 1 se vuelve 0. Entonces aquí vamos a decir que n sub 0 es 2. Por deducción y por probar, por tanteo. Sí, digamos que es la forma de yo sacar este c sub para no empezar a trabajar con el 0, para que C1 no me quede como 0. Digamos que no, pues no tiene mucho chiste. Entonces yo pongo aquí que C1 es menor o igual a un medio menos un cuarto. ¿Por qué? Porque reemplacé 2 aquí, ¿sí? Esto toma el valor de 2. ¿Cómo queda esto? Medio menos un cuarto. Listo, y encontré los dos valores. Entonces dice que la función, esta función de acá, mi f de n, va a tener un comportamiento de tita siempre y cuando se cumpla que hay una función un cuarto de n cuadrado, es menor o igual que, no voy a volver a escribir eso, f de n, y esto es menor o igual que un medio de, es que es una inecuación, ¿no? Y las inecuaciones cuando son así, usted tiene que trabajar la parte izquierda y la parte derecha. Entonces yo puedo decir que mi función, ¿sí? Esa función de allá va a tener un comportamiento asintótico entre estas dos funciones. Nunca va a estar por debajo de un cuarto de n cuadrado y nunca va a estar por encima de un medio de n cuadrado, ¿sí? Viéndolo gráficamente, como una parabolita así, y este un medio de n cuadrado, esto es 1, esto es 2. Entonces a partir de este punto, ¿sí? Digamos que esta señorita puede ir por debajo, pero aquí, ¡pum!, crece. Esta sería un medio de n cuadrado y por aquí saldría otrica, no sé, que viene así, más así, bueno, y se comporta así. Entonces, a partir de ese punto, y esta sería un cuarto de n cuadrado, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, yo doy garantía de que mi f de n no va a estar ni por encima de esto, ni por debajo de esto. Ahí va a estar. Pero, ¿y para qué sirve eso? Es el caso promedio. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del caso promedio? Esa es una forma matemática de yo determinar el caso promedio. Listo, entonces, decimitas. Vamos para la notación omega. La notación omega me habla en los mismos términos de la notación teta. Esto es básicamente lo mismo. Ya con lo que hicimos, usted ya está en capacidad de resolver, ¿sí? Me dice que para toda función o para mi función de tiempo, para mi t de n, para esta señorita f de n, me dice que existe una función g de n multiplicado por un c, que a partir de un punto n sub 0, esa función siempre va a ser una cota inferior, ¿sí? Quiere decir que siempre va a haber una función que esté por debajo, ya, en palabras simples, dicho pues en cristiano. El teorema dice que cuando yo tengo omega de g de n es igual a, dice que existen constantes c y n sub 0, tales que 0 menor o igual que c por g de n, menor o igual que f de n para todo n mayor a n sub 0.
básicamente lo que hicimos ahorita, simplemente que aquí va a ser plantear un C, aquí va a ser un C por un G de N, ¿sí? Es menor o igual a F de N, es lo mismo. Escoger la función y hallar un valor, lo mismo que hicimos ahorita, pero solamente para el lado izquierdo de la ecuación. Ojo, lo que le decía, esto es muy de tantear, esto es muy intuitivo. Ahora, profe, si yo lo quiero hacer hallando los puntos de corte de la función, bueno, pues chévere. Domina usted el cálculo monovariable, entonces lo puede hacer, claro que sí. Ese ejemplo realmente no lo voy a hacer. Ya, listo. Decimos que para todo valor de C menor o igual que 5n cuadrado, pues esa va a ser la cota inferior. Sí, es decir que esta vaina nunca va a ser menor que 5n cuadrado, siempre va a estar por encima. Realmente, pues, no tiene caso. Esto en otros términos, esto es lo mismo que decir el mejor caso. Listo. Entonces, tenemos la siguiente notación. Esta sí es la que nos interesa. La notación Big O grande. La notación Big O nos va a decir, este es el peor caso. Sí, esa es la cota mayor. Eso es lo peor que le puede pasar a su algoritmo. Eso es lo que me interesa, porque siempre los algoritmos los vamos a medir así. En la notación Big O, siempre se van a medir así. Habrán casos donde de pronto se ponga, este algoritmo es omega de tal, pero pues que no tiene mucho sentido, la verdad, para ejemplos prácticos, ¿sí? Entonces, el teorema dice que existen constantes positivas C y N sub 0, tales que f de N, que tiene que ser mayor o igual a 0, es menor o igual a C por G de N. En el caso de tita, era la parte derecha de la inecuación, simple y sencillamente. Entonces, por ejemplo, 3n más 8 es menor o igual a un C cualquiera por G de N, y ese G de N en este caso puede ser, mira que en este caso, así no funciona, porque esto es 3n más 8, o sea que siempre va a estar por encima de n, entonces tenemos que buscar algo que sea más grande. Esto nunca va a estar por encima de eso. Lo peor que le puede llegar a pasar, que de hecho nunca va a suceder, ¿sí? De hecho sí, eso nunca, aunque mentira, no, si yo cojo n cuadrado con valores pequeños, pues sí seguramente me voy a encontrar que hay un punto en el que esta funcioncita se queda aquí debajito. Y esta funcioncita pues se dispara por ahí arriba, ¿sí? Yo voy a decir que esto lo escojo arbitrariamente, también se puede hacer, y empezar no, usted hace simplemente el reemplazo. Entonces vamos a partir de que estas, como es una menor o igual, yo puedo reescribirla así. 3 menos 8 es igual a 4n. Esto queda 4n menos 3n, 8 es igual a n. Entonces n sub 0 es igual a 8. Entonces de ahí para adelante esto se va a cumplir. De aquí que me interesa, muchachos, que ustedes tengan en cuenta que la notación no es el peor caso y esta es la llamada a usar, esta es la que siempre vamos a usar. Entonces tenemos dos notaciones adicionales. Tenemos la notación O minúscula o small o pequeñita. Define una cota estrictamente superior. En la anterior, ¿sí? En la O grande, es superior o igual. O sea que en algún punto, sí, en algún punto pueden ser iguales. Esta no. Esta define que siempre va a ser superior. ¿Sí? Estas son las estrictas. Se utiliza para comparar tiempos con el mismo orden. 2n es igual a O pequeñita de n cuadrado. Quiere decir, este n cuadrado siempre va a estar por encima de esta vaina. Siempre. Pero 2n cuadrado no es O pequeña de n cuadrado. Quiere decir que en algún punto, si en algún punto ellas dos o se van a cruzar, seguramente este es más grande, tiene un orden de crecimiento mayor. Y tenemos la notación omega minúscula. De la notación omega minúscula me define una cota estrictamente inferior. Sí, entonces decimos que n medios es omega minúscula de n. Quiere decir que n medios siempre está por debajo de n. Entonces, cuando usted vea eso con dos algoritmos, que el algoritmo A es igual a O grande del algoritmo B, usted va a pensar, quiere decir que
el algoritmo E siempre es peor que el algoritmo A. Para eso se podría llegar a usar. Los niños que sufren de asma, la causa número uno del asma es la humedad. El asma se pega por unas esporas de unos hongos que da la pared húmeda. Por eso la gente que tiene asma se le recomienda dormir como al ladito con sal o con café seco o con un humidificador que le seque esa cosa de los pulmones. ¿No sabían?